Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Introducción. Ahora que usted empieza a leer este libro, quiero compartirle que he tenido la oportunidad de conocer a muchos creyentes judíos y gentiles que están involucrados en el movimiento mesiánico. Por mucho, la mayoría de ellos son personas sinceras que tienen un corazón recto y un amor genuino por el Señor Jesucristo. Cuando a lo largo de este libro me refiera a las enseñanzas del movimiento mesiánico, por favor, tenga la seguridad de que no me estoy refiriendo al carácter de alguna persona que esté involucrado en este movimiento. Por el contrario, mi anhelo es presentarles a todos los creyentes genuinos lo que he aprendido al haber estado directamente involucrado en este movimiento tanto en Israel como en los Estados Unidos. La sola existencia de más de 1.300 denominaciones evangélicas en los Estados Unidos es suficiente prueba de que muchos buenos hermanos han sido mal dirigidos, al menos en cierta medida. De hecho, ¿hay alguno entre nosotros que no haya creído por lo menos una o dos herejías en su corta vida? La forma en que terminamos nuestra vida espiritual es mucho más importante que la forma en la que empezamos. He escrito este libro para todos los que estamos dispuestos a permitir que el Señor exponga cualquier área de oscuridad en nuestras vidas y que sinceramente seamos acercados a la luz más que a nuestras propias metas. El tema que quiero compartir en este libro es la influencia que se encuentra detrás del movimiento mesiánico y los efectos que a largo plazo producen en los que se adhieren a él. No estoy escribiendo este libro para condenar o ridiculizar, mucho menos para burlarme. Cualquiera que haga eso terminará siendo peor que aquellos a quienes ataca, como según dice Romanos 2:1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Simplemente, mi propósito es advertirles a todos los cristianos sinceros que están siendo influenciados por amigos, por familiares mesiánicos, para que se involucren en este movimiento. Quiero que sepan en qué se estarían involucrando y que comprendan las razones por las que ello podría conllevarles gran dolor e incluso la muerte de su vida espiritual. Estoy escribiendo esto para todos aquellos que tengan oídos para oír el corazón de alguien que ha estado allí y ha visto la devastación que se ha producido en muchos corazones sinceros. Finalmente, por favor, acepte la otra aclaración importante. Como seres humanos, cuando nos damos cuenta de que algo que creemos es incorrecto, tendemos a ir de un extremo doctrinal a otro, casi como péndulos. El lector de este libro o el oidor de este audiolibro podría asumir erróneamente que yo creo en la teología del reemplazo, la creencia de que la iglesia gentil tomó el lugar de Israel como pueblo escogido de Dios. En el libro titulado El misterio, una llave perdida, presento la enseñanza bíblica acerca de la relación entre Israel y la iglesia. El otro lado de la moneda involucrado en este tema. Es vital que comprendamos los dos lados de este asunto para que podamos mantener un balance que nos traerá bendición y vida. Ese balance también llevará al reposo nuestro péndulo doctrinal. Marvin Bayer. Capítulo 1. Volviendo a nuestras raíces.
Nos encontramos viviendo en una época en que muchos están buscando sus raíces raciales y nacionales. Incluso los cristianos han oído y respondido al mensaje de que las raíces del cristianismo se encuentran en el pueblo judío y en la fe de Abraham. Quienes realmente creen en la Biblia saben que eso es verdad. De hecho, Jesús mismo dijo: la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Estos cristianos creen que van a encontrar más de Dios regresando a las raíces de su fe y descubriendo una práctica más auténtica del verdadero cristianismo bíblico. Como muchos cristianos entienden ahora que su fe vino a través del pueblo judío, lo que se conoce como movimiento mesiánico ha crecido enormemente en número y en influencia, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Al centro de este movimiento se encuentran los judíos que han conocido a Cristo y lo han reconocido como el Mesías de Israel. Ellos declaran: los judíos que creemos en Jesús podemos y debemos continuar siendo judíos en todo sentido, incluyendo lo que se refiere a la obediencia de las costumbres judías con las que crecimos. Incluso ellos van un paso más allá al enseñarles a los creyentes gentiles que les espera una gran bendición si regresan a las raíces de su fe, raíces que se encuentran en el judaísmo y en la lengua hebrea. Punto. Miles de gentiles han llegado a creer este mensaje y ahora forman parte de congregaciones mesiánicas con gran gozo, diligencia y entusiasmo. Ellos están estudiando la lengua hebrea y aprendiendo a observar las costumbres del pueblo judío. 1. Mis raíces iniciales versus el traslado a Israel y a las raíces judías. Yo crecí en un hogar cristiano, en el que nunca se mencionó que casi todos mis abuelos y bisabuelos eran judíos. En algún momento en el pasado, mis antepasados decidieron ser asimilados. El pueblo judío usa ese término para referirse a los judíos que empiezan a vivir como gentiles. Algunos incluso ocultan su identidad, modificando su apellido para que suene menos judío. En el año de 1993, nuestra hija menor sintió que Dios la estaba llamando a vivir en Israel. Ella tenía 21 años en ese momento. A pesar de que no conocíamos a nadie en Israel, al enterarnos de la forma en que el Señor le había hablado, mi esposa y yo nos convencimos de que Dios estaba dirigiendo sus pasos. Si no nos hubiera sido obvio que el Señor le había hablado claramente a nuestra hija, habríamos estado de acuerdo con los escépticos que seguramente pensaron que ella estaba siendo insensata y que nosotros estábamos siendo irresponsables o algo peor. Punto. Después de todo, permitirle vivir sola en medio de un foco de ataques terroristas perpetrados diariamente contra civiles inocentes no es aceptable para la mente natural. Punto. Finalmente decidimos viajar con ella a Israel para ayudarla a instalarse. Casi un año después de su llegada, ella obtuvo la ciudadanía de Israel. Con el paso del tiempo, lo que ocurrió en su vida confirmó que la mano de Dios había estado definitivamente detrás de su decisión. Punto. Más tarde, en el año de 1994, mi esposa y yo también decidimos hacer aliyah. La palabra aliyah se deriva de una palabra hebrea que significa subir y se usa para referirse a subir a Sión. En otras palabras, decidimos emigrar a Israel. Nosotros también obtuvimos la ciudadanía israelí y empezamos a regresar a las raíces de nuestra fe en el Mesías. Al igual que la mayoría de creyentes que viven en Israel, nosotros estábamos convencidos
de que aprender acerca del judaísmo era una manera de enriquecer nuestra fe y de obtener un entendimiento más profundo de lo que creemos y de por qué lo creemos. Empezamos a participar regularmente en la observancia de una cantidad de costumbres judías y a guardar las fiestas de Jehová que se encuentran en Levítico 23. 2. La seducción mesiánica. Después de vivir por 2 años en Israel, notamos algunas cosas que eran desconcertantes. Cuando mencionábamos acerca de cosas a otras personas, nos sorprendía ver que no estábamos solos en nuestras observaciones y conclusiones. En 1994 era comúnmente sabido entre los creyentes en Israel que cerca de 3.000 cristianos mesiánicos estaban viviendo en la tierra de Israel. La mayoría se reunía regularmente en una de las más o menos 50 congregaciones mesiánicas que existían en el país y en esa época. Paréntesis. Estos 3.000 cristianos mesiánicos es tomado en el año del 2009 que fue escrito este libro. A la fecha, el año 2025, la cantidad ya ha cambiado. Al inicio de nuestros años en Israel, la existencia de estos 3.000 creyentes en muchas congregaciones nos pareció un maravilloso comienzo. Esto daba la esperanza de que más judíos llegarían a conocer a su Salvador. Los turistas evangélicos a menudo visitaban una o más de esas congregaciones mesiánicas y luego se iban muy emocionados por lo que estaba pasando en Israel. Desafortunadamente, estos turistas a menudo se iban de Israel creyendo lo que un día un buen número de líderes de las congregaciones mesiánicas creen y enseñan, ya sea secreta o abiertamente. Ellos creían que el Espíritu de Dios estaba restaurando el Evangelio puro en el mismo lugar donde empezó, en Israel y entre el pueblo judío. Al regresar a sus propios países, muchos decidían involucrarse en las congregaciones mesiánicas que existían en sus áreas. Por supuesto, algunos ya lo habían hecho antes de visitar Israel. Después de todo, ¿qué cristiano verdadero no querría volver a sus raíces e involucrarse en el último y más emocionante mover del Espíritu de Dios, la salvación de la nación judía, que Romanos 11 promete? Después de oír los sonidos de la música hebrea y de presenciar la adoración de las congregaciones mesiánicas en Israel, ellos también concordaban con la suposición de muchos de que, cito, por medio de esas congregaciones Dios estaba revelando a todo el cuerpo de Cristo su patrón para la música, la adoración y la observancia adecuada de la fe cristiana. Ellos llegaron a la conclusión de que solo sería cuestión de tiempo para que la iglesia en todo el mundo reconociera que los creyentes judíos habían descubierto las raíces de la verdadera fe y la esencia de cómo se observaba originalmente el cristianismo hace 2000 años. Yo soy testigo de que este concepto definitivamente influye en los corazones de muchos, sino de casi todos los que actualmente están involucrados en el movimiento mesiánico en Israel. No solo fui parte de ese movimiento en Israel, sino que también he estado directa o indirectamente relacionado con él, en otras partes del mundo. También he tenido la oportunidad de conocer a algunos de sus principales líderes. Participé en el movimiento de todo corazón y desde esa perspectiva empezaron a surgir algunos hechos desconcertantes que compartiré en este libro. Punto. 3. ¿En dónde está el fruto? Había algo más que era bien sabido por los 3.000 creyentes mesiánicos que estaban tratando de alcanzar a la población judía en Israel. Durante los 30 años previos, solo alrededor de 350 judíos israelíes de nacimiento habían llegado a creer en el Mesías. Qué maravilloso que ellos hayan encontrado al Señor, pero esto equivale a solamente 11.6 conversiones cada año.
Es claro que si fuésemos a asumir que la forma en que esos 3.000 creyentes observan el cristianismo es el patrón de Dios para el resto de la iglesia, también debemos esperar que su falta de fruto no sea el patrón de Dios para la iglesia. Algo anda mal. Este no es el avivamiento que el cuerpo de Cristo necesita, ni que el pueblo judío en Israel necesita urgentemente. No es como el que se revela en el libro de los Hechos, en el que 3.000 se volvieron al Señor en un solo día. Tristemente, pocos, si es que algunos de nosotros está experimentando un avivamiento verdadero. Hasta que lo experimentemos, sería un tanto presuntuoso creer que tenemos el patrón que otros necesitan. Yo mismo me incluyo en esta declaración. La inmensa mayoría del pueblo judío que vive en Israel no ha sido atraído por lo que ha visto y oído en las vidas de quienes creen en Jesús y viven en medio de ellos. Tanto las estadísticas como nuestro propio contacto con judíos no creyentes muestran que la mayoría de ellos se oponen con firmeza a lo que han visto y oído. Hablamos de la iglesia de hoy. Mucho más desconcertante que la falta de fruto en la conversión de los judíos es que muchos cristianos sinceros se están involucrando en el movimiento mesiánico, solo para morir espiritualmente después de algunos años. Son demasiados los que han perdido completamente su fe y algunos han terminado negando a Cristo mismo. Punto. Algunos podrían argumentar correctamente que esta desafortunada muerte espiritual puede ocurrir en cualquier ministerio. Eso es cierto, pero en el caso de las personas que estoy mencionando aquí, el patrón es demasiado similar y frecuente. En las siguientes páginas explicaré por qué podemos estar seguros de que este movimiento está ocurriendo algo mucho más profundo que una pérdida normal de seguidores. Yo he trabajado personalmente con muchos grupos evangélicos y lo que he visto que ocurre en las vidas de los creyentes mesiánicos es muy diferente de lo que he presenciado en otros grupos. 4. Del gozo a la división y a la muerte. Al principio, la gente que se une al movimiento mesiánico pareciera tener mayor gozo que nunca antes. Algunos exclaman que ellos han salido de Egipto en sus vidas espirituales. Tristemente para muchos, al pasar el tiempo, su gozo se desvanece y terminan perdiendo completamente su fe. Esto no es una casualidad. Está en acción una influencia subyacente que provoca su muerte espiritual. Posteriormente explicaré en este libro cuál es la raíz de esta influencia que mi esposa y yo pudimos descubrir. Ahora entendemos que hay muerte en esta olla, como la había en la olla de los discípulos de Eliseo había preparado en 2 de Reyes 4:40. Leamos. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». Y no la pudieron comer. La influencia espiritual subyacente detrás de esta tragedia no afecta solamente a individuos, impacta a congregaciones mesiánicas enteras. Por ejemplo, conozco una de las que los líderes recibieron la revelación de que los escritos del apóstol Pablo no son inspirados y que no debieran usarse hoy. Recientemente, otra congregación que he conocido por años fue un paso más lejos al negar la inspiración de todo el Nuevo Testamento. Cito, ellos solo aceptan las escrituras del Antiguo Testamento. Otros hasta terminan negando al Salvador mismo. Conozco a una mujer que fue esposa de un pastor evangélico por más de 30 años. Tras la muerte de su esposo,
Ella lentamente empezó a involucrarse de manera cada vez más profunda en el movimiento mesiánico. Lo último que supe es que ahora ella es simplemente una judía ortodoxa y ha negado a Cristo. Entonces, escribí este libro. ¿Por qué? Porque he visto a demasiados cristianos sinceros convencidos de que necesitan regresar a sus raíces, y el resultado casi ciertamente mostrará ser eternamente trágico en sus vidas. Porque he visto a demasiadas personas que han abandonado las sendas de vida, porque sin saberlo se colocaron bajo una influencia que finalmente conduce a muerte e incredulidad a quienes la reciben. Porque habiendo conocido este movimiento desde adentro y habiendo visto cuál es el problema, ¿cómo podría permanecer indiferente sin hacer nada mientras muchas almas eternas están siendo destruidas? 5. Orgullo, luchas internas y contención en el movimiento. La división y el orgullo son las características de cualquier movimiento espiritual en el que existen influencias espirituales incorrectas sobre sus miembros. Probablemente no existe otro lugar en que mi esposa y yo hayamos vivido o ministrado en el que haya mayores divisiones y luchas internas que las que encontramos en el movimiento mesiánico en Israel. Al tiempo de escribir este libro, la nieta de un ministro mundialmente conocido que murió recientemente es miembro de nuestro personal ministerial en el hemisferio occidental. Durante más de 50 años, este hombre fue posiblemente el más renombrado exponente del movimiento mesiánico en el mundo. Esta, su nieta, vivió en su casa en Israel por periodos prolongados de tiempo, ayudándolo en su ministerio. En muchas ocasiones ella estuvo presente en la casa de este hombre durante la cena del Shabbat, una cena especial observada por los judíos los viernes por la noche, el principio del Shabbat, el sábado de los judíos. Su abuelo invitaba frecuentemente a diferentes grupos de líderes mesiánicos para que compartieran la cena con él. Durante esas comidas no estaba claro qué comían ellos, más comida natural o a los otros líderes mesiánicos que no estaban presentes, a quienes atacaban con sus palabras. Pablo advierte: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. Como cada grupo pasaba la noche atacando a otros grupos, así como a otras personas, esta hermana empezó a darse cuenta de que había algo horriblemente equivocado en este movimiento, que tantos consideran como el patrón de Dios para el resto de la iglesia. Ella descubrió lo que muchos otros también habían visto. En este movimiento había una enorme cantidad de orgullo y la consiguiente división que el orgullo produce. Como Proverbios 13:10 nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo es uno de nuestros mayores enemigos y se encuentra en el corazón de todos. Encabeza la lista de las 7 cosas que Dios aborrece en Proverbios 6:16-19. Se manifiesta en todas las organizaciones, tanto seculares como eclesiásticas. Los creyentes judíos en Israel no son diferentes, pero allí se encuentra una manifestación del orgullo que es única en ellos. Orgullo por el hecho de ser creyentes judíos. Después de todo, los judíos no solamente son el pueblo escogido, sino también son la fuente de toda verdad de fe. Y el Mesías vino a través de ellos. ¿Quién entre nosotros no tendría una batalla adicional con el orgullo si estuviéramos en su lugar? No mencionaré el nombre de esta hermana que ha trabajado por años en nuestro ministerio, por respeto a su abuelo y a otros familiares que todavía viven. Sin embargo, voy a comentar algo más acerca de ella. Cuando inicialmente le mencioné mis planes de escribir este libro, lo hice con cierto grado de apresión, sabiendo con quién había trabajado ella por muchos años. ¿Cómo podía esperar
que no reaccionara mostrando resistencia y precaución. Pero como ahora esta hermana está involucrada en nuestro ministerio, sentí que era justo que le advirtiera acerca del mensaje que pensaba escribir. Su reacción me produjo una gran sorpresa. Su reacción fue una confirmación más para mi decisión de escribir este libro. Ella dijo, después de haber visto el movimiento mesiánico desde adentro, por años he estado esperando que alguien, alguna persona que también hubiera visto su forma de actuar desde adentro, fuera guiada a escribir un libro para exponer lo que está sucediendo.